amigos televidentes, por continuar en sintonía con este espacio. Hemos llegado a nuestra sección especial con el invitado. Hoy vamos a hablar de educación con el profesor Sixto Gavín, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores, a quien le damos la bienvenida. Profesor, buen día, buen día. Un honor tenerle por acá. Buen día, distinguido, buen día al país. El honor y el placer es nuestro, claro que sí. Mire, profesor, vamos a empezar esta entrevista preguntándole cuáles son todavía a estas alturas, luego de terminado el año escolar, cuáles son los problemas que afectan hoy al Magisterio Nacional. Bueno, mira, al Magisterio Nacional y por lo tanto a la escuela y a la educación pública le siguen afectando importantes rezagos que aún permanecen en la educación. En el caso, por ejemplo, de los centros educativos de la jornada escolar extendida, que es el 72% de las escuelas públicas del país, nos encontramos con que la mayoría de en estos centros, en su gran mayoría, continuamos con falta de personal docente, con falta de personal administrativo, o sea, personal de apoyo, conserjes, guardianes, serenos. Continuamos con una ausencia importante de las artes, de la parte que contempla la ordenanza 02-2019, que tiene que ver, la 01-2014 creó la jornada escolar extendida, la 02-2019 la amplía. Y hablo de la jornada escolar extendida porque es el 72% de los centros educativos del país y por lo tanto es donde se está sintiendo mucho más ese abandono, esa falta de pericia, la improvisación y lo que tiene que ver con la continuidad de las políticas del MINER y de la gestión. Y tú tienes una jornada escolar extendida que tanto el estudiante como el maestro, ya a eso de la 1 de la tarde, están prácticamente ya habiendo agotado la parte académica regular y entonces sin los talleristas, sin los monitores, sin las artes, sin la educación física integral, entonces hay un rezago en esa parte que está relacionado con la calidad en ese sentido. Lo que está también pendiente, que la ADP la ha estado demandando y que ya por fin fue declarada como una prioridad por el MINER, la evaluación al desempeño de los y las docentes en el país, que del 2017 no se hace una evaluación objetiva, integral, justa, que pueda identificar fortalezas y debilidades y que también se puedan aplicar mejoras en términos de la intervención de nosotros los docentes en términos de las aulas y de la educación en el país en materia pedagógica. También estamos terminando un año escolar y tú sabes lo que va a ocurrir, arroja un estudio hecho por la ADP a través de su observatorio educativo, que 300.000 estudiantes se quedarán sin cupo para el año escolar 2025-2026. ¿Y cómo hace para ¿Por qué? lograr esos cupos, para resolver ese problema? Bueno, eso es un pandemonio. Porque están hablando de colocar aulas carpas, móviles, y aulas móviles, que por ejemplo, precisamente en Cristo Rey, vi en la mañana de hoy que la comunidad se ha visto precisada a tener que rechazar las aulas móviles porque al final no resuelven. El ministerio, que concentró una parte importante del 4% en algunos años en construir aulas, pero que fue también aún no la resuelve. Hay unos 700 centros educativos en el país que continúan en condiciones prácticamente colapsados en términos de infraestructura. Yo incluso de manera, un servidor hizo un estudio que puedo enviárselo, no recuerdo si se lo envió a él, en términos de las condiciones de esos centros educativos en todas las regiones del país. Y hemos escuchado anuncios, tanto de las gestiones anteriores, que la gestión que prácticamente fracasaron en educación, y la anterior, desde la Dirección de Infraestructura Escolar, ha anunciado un operativo. Sin embargo, no hemos visto en la primera escuela donde ese operativo ha arrancado. Y estamos en julio ya, hoy a 2 de julio, y ocurre que serán 4 semanas de vacaciones, y entonces entraríamos en el año 2025-2026 prácticamente en las mismas condiciones en que termina. Pero el plan que presentó el nuevo ministro de CAM, que tiene que 1 mes, 2 meses en el cargo, ¿no contempla atacar ese problema? Sí, lo contempla. Lo que estamos esperando es que eso pueda convertirse
en realidad. Es un plan ciertamente interesante, de 5 aspectos que el ministro plantea, y hay que reconocer de manera responsable públicamente que él ha expresado buenas intenciones, ha establecido una apertura con los distintos actores, incluyendo con el sindicato. Nosotros hemos participado en sendas reuniones y tareas conjuntas con él. Sin embargo, no bastan las buenas intenciones. Ciertamente hay que ver cómo logramos que podamos avanzar en términos de aterrizar en una serie de políticas y acciones que tienen realmente que ir al centro educativo. La inversión del 4% tiene que llegar a la escuela, que no ha llegado todavía. Después que luchamos y logramos que en el 2013 se aplicara el artículo 197 de la Ley de Educación, pues realmente se ha ido prácticamente hacia el sector privado, hacia ¿En qué sentido se va al sector privado? ¿Cómo? Bueno, muchas ONGs, tanto nacionales como internacionales, muchos programas, muchos proyectos, y sin embargo la escuela continúa prácticamente en el abandono, y el magisterio, activo, jubilado y pensionado, también espera que se puedan cumplir unos acuerdos que se firmaron con el ministro Antonio Peña Mirabal, que luego fueron ratificados y ampliados con el ministro Roberto Fulcar, que luego fueron ratificados por el ministro Ángel Hernández, y ahora con el actual ministro estamos discutiendo nuevos acuerdos, porque ya esos anteriores se quedaron en un 90% sin cumplirse. ¿Usted no cree que llevar un proceso de descentralización de algunas áreas, por ejemplo, este tema del mantenimiento de las infraestructuras, de los salones, de las escuelas, de los casos que se están construyendo, descentralizar con convenios con los ayuntamientos, que se establezca un régimen de supervisión más cercano donde se incorpore la comunidad, no solamente la comunidad educativa donde entrarían los profesores, sino la comunidad también donde la escuela tiene una injerencia, un asentamiento. Importantísima pregunta. Cambiar el sistema, porque yo veo que todo se lleva al ministro. Y ok, el gran plan, pero ese día a día, a veces esos canales de comunicación por muchas informáticas, sí, hay mucho ruido. Bueno, además del libro de Ramón Morrison, que fuera del aire me comprometí a entregarle a ustedes, les voy a enviar el proyecto de modificación de la Ley de Educación 6697, donde la ADP propuso una serie de aspectos y fue consensuado por la comisión de todos los actores de la comunidad educativa, un nuevo sistema de gobernanza que ciertamente contempla esos niveles de descentralización, priorizando los gobiernos municipales y la intervención del municipio como principal poder del Estado, como lo definió el padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Actualmente existen niveles de descentralización en el MINER, pero continúa, como usted señala, niveles importantes de centralización en la gestión. Por ejemplo, existe lo que es la distribución de los recursos, que hay una parte de ellos que van a los distritos educativos y a las regionales, y de ahí entonces se le entrega a las juntas de las escuelas, que está compuesta por el director del centro, por los directores de las escuelas, un representante de la ADMAE, un representante de los padres y madres, un representante docente y también un representante estudiantil. Ahora, eso es para obras menores, son unos recursos que usted necesita colocar un bombillo, que usted necesita resolver comprar algunos materiales, en fin, para intervenciones menores. Pero además ha ocurrido un atraso enorme, hasta de 6 y de 7 meses, que no llegan esos recursos a las escuelas. Ahora han comenzado a llegar, pero recibimos denuncias hace meses de los directores de centros y los equipos de gestión de que esos recursos no estaban llegando. Ahora, claro que sí, hay propuesta en la modificación de la ley, que incluso fue consensuada con la Comisión del Ministerio de Educación, con la Comisión de las Universidades, con la Comisión de las ADMAE, del personal administrativo, o sea, todos los actores de la comunidad educativa, consensuamos esa parte. Y
quedó en manos de la gestión del anterior ministro, y entonces ahora tiene que pasar al proceso de verla de nuevo para ver si podemos lograr que llegue al Congreso y pueda haber una discusión parecida a la que ocurrió en 1997 con la ley actual, la 6697. Pero sí, nosotros apostamos a un proceso de mayor vinculación de las comunidades, de los ayuntamientos, sin privatizar, en el sentido de, claro está que hay una parte, el sistema educativo dominicano tiene un subsector que es el privado, están en el Ministerio de Educación, están los colegios, hay también empresarios que intervienen, hay también sectores privados, incluso el Consejo Nacional de Educación, su mayor composición es económico y es religioso, más que realmente de los actores, más que técnico-pedagógico. Entonces hay que apostar a ese mayor nivel de descentralización. Les voy a hacer llegar ese proyecto porque es bastante interesante en términos de esos niveles de descentralización que incluso pasan desde, se plantean, hay propuestas de descentralizar la propia gestión del MINER, del propio ministro del Consejo, y para la toma de decisiones con una visión mucho más horizontal y menos vertical, porque ese es un tema que ha sido histórico y que ha provocado muchos rezagos en la educación dominicana, el que usted señala, porque la visión ha sido vertical, ha sido muy antidemocrática, ha sido de arriba hacia abajo, y entonces la gestión tiene que pasar a ser más democrática, a ser más participativa y a toma de decisiones. Aquí se toman decisiones sin consultar a los padres y madres, mediante mecanismos reales, y muchos mecanismos han sido instrumentalizados, como el caso incluso de las ATMAE, que han sido instrumentalizadas, y tú tienes, por ejemplo, dirigentes de la ATMAE y representantes de padres y madres que no lo ha elegido ninguno padres y madres. Entonces hay que ver, acabar con ese nivel de instrumentalización, de centralización, mejorarlo, y entonces ha sido gatopardiana, han desconcentrado y dicen más bien desconcentrado, no han descentralizado. Entonces dice, hemos descentralizado, y cuando tú vas al quid de la cuestión, ves que se han desconcentrado. Correcto, pero la toma de decisiones sigue en la capital. Sí, así es. Las regionales y distritos, que son 18 regionales en el país, distritos, realmente es para muy administrar simplemente algunos procesos, pero más nada. Pero el proceso de que asiste el maestro, no asiste el maestro, tiene los materiales, todo ese proceso debe estar descentralizado, que le envíen los recursos, no sé si al ayuntamiento, con una contraloría, etcétera. Los elementos de control existen. Y la toma de decisiones sobre una serie de aspectos de mantenimiento de la escuela, de cómo funciona. No meterse con el pensum, porque eso es otra cosa. Correcto. Pero pensum técnico pedagógico. Pero toda la vida diaria de la escuela debe estar en manos de las comunidades educativas. Sí, nosotros vimos muchas experiencias. Vimos la de Uruguay, vimos la de Brasil, con representantes aquí que duraron un tiempo importante debatiendo. Hicimos un encuentro internacional también sobre esa parte de la gobernanza y la legislación. Tomamos en cuenta, vimos el caso de Bolivia, vimos el caso de Chile, vimos, en fin, el caso de América Latina en sentido general y otras experiencias en el mundo. Y una de las conclusiones a las que llegó la comisión en ese nivel de discusión es precisamente la que usted señala. Se ha desconcentrado, pero no se ha descentralizado. Esa es una de las conclusiones a las que se llegó. Y por eso hay un conjunto de propuestas, porque ahí incluso ha participado el propio Estado a través del MAT en ese proceso de discusiones de cara al sistema de gobernanza. Entonces, claro que sí, tiene que darse una mayor participación a las comunidades, a los ayuntamientos, incluso la propia sociedad. Claro, incluso el caso, por ejemplo, en la jornada escolar extendida sobre el almuerzo escolar, ¿qué es lo que establece la ordenanza? La normativa establece que esa parte debe ser descentralizada hacia las comunidades, debe cocinarse cocinar los alimentos en la propia escuela, que permite emplear a una serie de ciudadanos y ciudadanas que pueden ganarse el sustento de la vida, y sin embargo ha sido también concentrado, instrumentalizado, y la mayoría de designaciones se hacen por favoritismo político, partidario, por amiguismo, y termina usted con que funcionarios
y con que gente de distintos sectores que nada tienen que ver con el asunto han tenido que ver con el asunto de un perfil en términos de garantizar una educación, una alimentación escolar apropiada, con los nutrientes que está establecido y todo ello, al final terminan asignando consignas a cualquiera. Y eso ha cualquierizado también incluso ahora han habido casos de suspensión hasta del propio INAVIE, de algunos suplidores, precisamente por eso. Entonces, si se aplica, porque la propia ley de educación establece esos niveles de descentralización, pero hay que hay que ampliarlos. Y además, el histórico rezago que tenemos en el país de la crisis institucional, de la no continuidad en la política del Estado y del no cumplimiento de las propias leyes y las propias normas que nos damos, que ha sido realmente histórico eso en el país, y tenemos que apostar a un nivel de institucionalidad que acabe con la improvisación y no que cada ministro pueda llegar y cada funcionario con un librito en la cabeza realmente deja todo lo positivo que puede tener otra gestión, lo negativo entonces tampoco es evaluado y cada quien llega con un librito. Recordemos lo que ocurrió, por ejemplo, con el Plan Decenal de Educación 1992-93. Yo participé como dirigente estudiantil en ese momento y fue un plan interesantísimo, y luego eso se cambió por otros planes y luego por otros planes. Hemos estado evaluando lo que es la agenda hacia el 2030 del plan de desarrollo del país. Hemos estado evaluando el plan educativo que se asumió en el 2014, llamado como Pacto Educativo, y cuando tú lo evalúas nos encontramos con que todas esas no ha habido continuidad en esas políticas. Hoy estamos hablando todavía Pero ha habido compromiso de los que firmaron el pacto. Sí, ha habido compromiso de todos, incluyendo del ADP, o sea, de todos, porque el ADP también firmó el pacto educativo. Ahora, la gestión, porque el docente incide, según el artículo 59 de la Ley de Educación 6697, y como está establecido en los parámetros en términos técnico-pedagógicos, de los 13 factores que inciden en la calidad de la educación, el maestro y la maestra de manera directa inciden en 3 de ellos. Lo demás incide la gestión, porque es que si no hay un Estado que como tal, como lo establece el artículo 63 de la Constitución de la República, realmente aplique las acciones y la política educativa de manera con toda la responsabilidad, no vamos a lograr educación de calidad. Entonces, de esos 13 factores, en 10 incide la gestión. Entonces, aquí se ha quemado la gestión fundamentalmente, en términos de todas las gestiones, no descarto realmente ninguna. Ahora, todavía estamos hablando del plan, por ejemplo, del nivel inicial, que aún estamos diciendo que nuestros niños siguen entrando a la escuela todavía a los 5 años. Hay una parte ya que han comenzado a los 3, pero debió ser a los 3 desde el 2014 como se aprobó en el pacto. Todavía estamos hablando de la mejoría de las condiciones de vida de los maestros y maestras. Todavía estamos hablando de lo que tiene que ver con el rezago tecnológico que hay a nivel de nuestra educación ahora, en el tiempo de la inteligencia artificial, en el tiempo de la IA, y todavía seguimos con los centros educativos sin internet, sin plataforma comunicacional real. A pesar de aquello, de todo lo que se hizo en la pandemia, que reconocemos que se hizo una parte, pero realmente eso también fue muy instrumentalizado. Entonces, necesitamos que precisamente evaluar esos pactos para lograr nuevos acuerdos, pero con un compromiso real, de verdadera continuidad y con una visión de la educación integral y no reduccionista como ha ocurrido en el país, porque aquí no se ha entendido desde la gestión educativa que hay que ver el qué se enseña, cómo se enseña, dónde se enseña, cuál es el contexto, que el contexto es la principal variable que más incide en una escuela. La escuela no está en la luna, ni la educación tampoco. ¿Y ustedes han pensado que desgraciadamente en nuestra sociedad, y eso no es un privilegio de República Dominicana, eso es desde México, quizás hasta el Cono Sur, de que la escuela desgraciadamente tiene que sustituir en buena parte la familia, sobre todo en estos países nuestros, donde la familia monoparental que llaman, ¿no? Sí, que la madre es madre, padres, tiene que trabajar y desgraciadamente el maestro tiene que sustituir en buena parte. Así es. A la familia. A la familia. Eso forma parte de la crisis de la educación en la República Dominicana, porque por ejemplo, el 25% de para formar a ese maestro para que tenga primero conciencia de su rol y segundo que actúe en función de...
Bueno, el maestro ha tenido que estar cargando, como usted señala, tanto el maestro y la maestra, tanto en el país como en el continente y en muchos países del mundo, precisamente con esa falta de incorporación, tanto de la familia, de la comunidad, como del propio Estado y de las gestiones educativas. Usted tiene que el 25% es nini en este país, de la juventud. Tenemos que, o sea, ni estudia ni trabaja, pero los hogares monoparentales, el estudiante que vive con la abuela, que vive solo con la madre, que tiene que trabajar con ese drama social. Pero la ADP ha hecho algún planteamiento en función de generar los cursos, las formaciones, los programas de formación del maestro en función de ese tema. Sí, nosotros entregamos un estudio al Ministerio de Educación, lo hicimos público, hay 13 propuestas contempladas, también se lo vamos a hacer llegar, porque también ocurre lo siguiente desde la ADP, a veces como que bueno, hacemos los aportes que hemos hecho a la educación y como que no los explotamos lo suficiente y hay que hacerlo saber. Las propuestas que se llevan a cabo desde el sindicato, que han sido bastante en estos 55 años de existencia de la ADP. Y hemos propuesto lo que tiene que ver con ver esa parte social, que tiene que atrapezar. Ustedes recuerdan un concepto que se llama en sociología trabajadores sociales y que en un momento existió incluso. Hay que volver a ese involucramiento comunitario que usted señalaba. Hay que fortalecer la parte de la psicología, que ya no solo debe ser escolar, sino que también la psicología clínica pueda intervenir de alguna manera. Hay que ver cómo vamos a lograr ese entramado de vinculación de la comunidad a través de los trabajadores sociales. Y la gente se involucra. El maestro y la maestra en el país va a la escuela, va a la casa, no solo a la escuela. Yo he vivido muchas experiencias de muchos docentes que en ese proceso va a la escuela a preguntarle a la madre, al padre, por qué no fue el muchacho al centro. Pero entonces el ministerio hay que garantizar también que se vincule la parte del ministerio a ese seguimiento, porque desde el ministerio lo que hay es muchas tareas administrativas fundamentalmente, que se le exige a los maestros y maestras y prácticamente no hay tiempo para usted atender lo pedagógico, además de la sobrepoblación estudiantil. El promedio sigue siendo de 35 a 40 estudiantes por aula. Imagínese para atender las individualidades. Lo ideal es 20. Claro, nosotros en las condiciones que está la República Dominicana vamos a decir, bueno, ahora tienen que ser 20, pero por lo menos aspiremos a que bajemos a 30, a que bajemos a 25, claro, pero estamos hablando de la cobertura y mire los rezagos que tenemos en las aulas. Hay un déficit de más de 6.000 aulas en el país. ¿Y cuál es el déficit del profesor? ¿Y qué está haciendo el ministerio para designar nuevos profesores? Entre 6.000 y 7.000 docentes es el déficit actualmente. O sea, hacen falta 6.000 profesores. Sí, se han realizado 3 concursos, el del 2021, el del 2023 y el de 2024. Y miran los rezagos, que ahora tuvimos que llegar a un acuerdo con el ministerio para poder nombrar esos 3 registros de elegibles, porque también tarda el ministerio mucho para nombrar un docente que pasó un área, que tiene el orden de prelación, el orden de las notas y que pasó los concursos. Entonces se acordó con el ministerio, ellos también hicieron una propuesta, el sindicato asistió, yo formo parte de esa comisión y vimos positiva la propuesta que ellos hicieron para autopostular a todos los docentes que pasaron que había sido una demanda del sindicato, los 3 registros del 2021, 2023 y 2024, registros elegibles. Van a ser nombrados, deben ser nombrados ahora, antes de agosto, antes de que inicie el año escolar, antes de septiembre, deben ser nombrados esos docentes, para luego, después de la evaluación al desempeño, que seguimos aspirando que sea en este año, como lo ha anunciado el MINER, entonces convocar un nuevo concurso para el año que viene y ver las áreas, un concurso focalizado, proponemos nosotros, solo en las áreas que hagan falta, pero ya se han postulado más de 5.196 docentes del registro elegible. Y con eso se puede paliar una parte importante de esa falta de docentes. ¿Los maestros son que salen de la escuela normal? Hay una parte de la escuela normal, la mayoría son de las universidades, y entonces fueron al concurso, lo pasaron y están en un registro elegible y por el orden de la calificación deben ser nombrados.
Y todavía miren los rezagos del MINER, que todavía hay una parte importante del primer concurso del año 2021 que están ahí en espera de que se le nombre. Entonces, ciertamente esos son los niveles de pericia y de actuación rápida la educación en la que frontera. se requiere. La educación en la frontera es mucho más, la crisis es mucho mayor, ciertamente. Miren la situación que tenemos. Ahora mismo en ese proceso hemos estado viendo situaciones de docentes que son de Elías Piña y que están trabajando en San Juan, en Dajabón o en Montecristi. Docentes que son de Puerto Plata y están en Higüey. Docentes que... ¿Pero viven ahí o van...? Han tenido que mudarse algunos y otros han tenido que estar viajando porque hay un déficit importante de docentes en todas las fronteras del país. Y sobre todo hay realidades, por ejemplo, como la de la provincia de Altagracia, que es una provincia fundamentalmente turística, y el 80% hay de docentes, no son de la provincia de la Altagracia ni son de Higüey, son de distintas partes del país. Ese es un componente también que hay que ver. Pero en esa parte que usted señala, porque me ha gustado mucho esta entrevista, porque es una entrevista de fondo, que ve los aspectos de fondo y de forma de la educación. Hay que aspirar también en la reforma, en una reforma curricular real en el país, a ver cómo descentralizamos el currículum. No podemos continuar, por ejemplo, con unas pruebas nacionales que trata igual al estudiante de Elías Piña que al estudiante de la provincia de Duarte o de la provincia de Santiago o de aquí del Gran Santo Domingo. O sea, necesariamente hay que... Pero no son educados con el mismo programa educativo. Sí, pero... Reciben las mismas asignaturas. Sí, pues, sí, las mismas asignaturas se reciben. Ahora, adaptar a ese contexto la parte ya metodológica y de contenido para adaptarlo a la realidad de los pueblos, porque ¿qué ocurre con la situación alimenticia, con la parte cultural, con lo que tiene que ver con la parte integral de la vida de la gente? Hay que regionalizar. ¿Se puede tener un mismo currículum a nivel nacional? Claro que sí, tiene que ser un currículum. Pero materias optativas. Perfecto, pero debe tener materias optativas, debe adaptarse a la realidad de cada región, porque es que son componentes de realidades que la gente vive y entonces hay una desconexión de esa parte del currículum con la realidad socioeconómica que la gente vive. Nos queda un par de minutos, creo. Sí. Dile un chance, que no hemos dejado hablar al profesor. No, al contrario, ha hablado bastante. Ha sido una entrevista de un mensaje a su... Bueno, un mensaje a toda la comunidad educativa. Estamos en el mes de las vacaciones, tanto estudiantes como docentes, el mes de julio. En agosto ya vendrán las jornadas de preparación, como se le llaman, de verano. A partir del 25 de agosto ha sido anunciado por el Consejo Nacional de Educación que iniciará el próximo año escolar. Nosotros esperamos que ciertamente el Ministerio agilice, sobre todo en la parte de falta de personal docente, administrativo y de la infraestructura, que es donde tenemos la mayor complejidad y la parte más difícil en este momento, que se lleve a cabo la evaluación al desempeño como está pautado, que el Ministerio ha dicho que iniciaría a partir del mes de octubre y que podamos realmente de conjunto que los padres y madres asuman en su gran generalidad, que hay muchos que lo hacen, pero las familias, un mayor compromiso, pero que sobre todo desde el Estado y desde la gestión educativa, desde el MINER, se entienda que hay que ciertamente tener mayor nivel de presteza y pasar de los anuncios y de las palabras a los hechos. Con esas palabras hemos concluido esta entrevista con el profesor Sixto Gavín, una radiografía muy profunda del sistema educativo nacional. Al profesor lo vamos a comprometer para en una próxima oportunidad, cuando esté más cerca la apertura del nuevo año escolar, venir para seguir analizando el sistema educativo nacional. Mañana continuaremos con periodismo y sociedad. Hasta la próxima.